Bueno, aquí en Gálatas capítulo 4, Pablo va a dedicarle un buen tiempo a recordarle, y nos va a recordar a nosotros también de paso, lo que ha ocurrido en nuestras vidas por el hecho de haber permitido Dios que naciéramos de nuevo. ¿Qué sucedió realmente en las vidas de los de Galacia, gentiles? ¿Cómo fue que llegaron a ser hijos de Dios y por qué? Porque ellos se sabían hijos, pero como que no sabían explicarlo, ni explicárselo, ni defenderlo. ¿Por qué? Porque habían llegado estos judaizantes prácticamente a decirles que eran medio hijos, que ese nuevo pacto no era tan perfecto y por lo tanto necesitaban circuncidarse para validar el antiguo. Pero ya él le ha dedicado buen tiempo en el capítulo 1, 2 y 3. Ahora en el 4 ya empieza a tomar forma para llevarnos al 5 y al 6, que es el desarrollo mismo de la vida del hijo o de la hija de Dios, sea de origen judío o de origen gentil. Porque ya leímos que pues en Cristo Jesús no hay hombre o mujer, no hay judío o griego, no hay circunciso o incircunciso, todas esas cositas, no hay esclavo ni amo. Entonces, ahora recuerden que veníamos del ejemplo jurídico de cómo se hacían los pactos y los contratos entre los hombres. Todos hemos celebrado un contrato, así sea de trabajo, un contrato de prestación de servicios. Cuando usted va a una agencia de viajes, firma un contrato y le entregan a lo que usted tiene derecho y sus obligaciones. Él ya nos explicó muy bien el asunto de los dos pactos, pero ahora lo va a explicar más. Pero también nos habló de una persona que son los herederos. Yo puedo ser heredero de algo, pero aún no disfrutar de eso. Entonces aquí en el capítulo 4, él comienza diciendo: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, sí es heredero, pero es niño. Es decir, no puede disfrutar todavía de la herencia. Hay una herencia que está intrínseca, no, fue bien tácita en Génesis capítulo 12. Le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En el capítulo anterior él ya les mostró cómo, aun siendo gentiles, podían considerarse hijos de Abraham, porque a Abraham le fueron hechas las promesas antes de la circuncisión. Se la hicieron en el capítulo 12 de Génesis, se la refrendan, se la refrendan en el capítulo 15, y en el 17 de Génesis es que se hace la circuncisión. Luego, 430 años después, viene Moisés y habla de la circuncisión, así que ya quedó demostrado que los gentiles, así no fueran judíos, son hijos de la fe, porque Abraham obró por fe y le fue contado por justicia cuando le creyó a Dios su promesa. Por lo tanto, hay unos herederos, y esos herederos Pablo ahora va a explicar y cómo va a incluir a los judíos y a los gentiles dentro de esa herencia, pero hay unas condiciones y va a explicar nuevamente la función de la ley. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahí está, todo es de él, indudablemente. Es señor, pero no tiene la capacidad de ejercer plenamente sus derechos, porque es que niño. Ahora, ¿qué ocurre con ese señor heredero niño que no puede disponer de nada, aunque es dueño de todo? Hay que esperar a que ¿qué? A que crezca o a que se cumpla la condición que haya dado el padre para que se le entregue la herencia. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué ocurre en ese lapso de llegar a la plenitud para recibir? Esta personita está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Por ejemplo, la mayoría de edad. En el derecho
que Pablo está contemplando en ese momento, la mayoría de edad era a los 20 años aproximadamente. Entonces, hasta esa mayoría de edad, o hasta que desapareciera la condición señalada por el padre, ese hijo que es señor y dueño no puede empezar a disfrutar de la herencia. Entonces, Abraham recibe la promesa: en su simiente, que es Cristo, ya vimos que es Cristo Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces hay unas naciones de la tierra ahí que serán benditas en esa simiente por la promesa que Dios le ha dado a Abraham. Pero hay un lapso que se llama esperar la aparición de esa simiente, que vamos a ver que es Cristo Jesús, ya en el tiempo y en el espacio humano. Entonces, desde que Dios le hace la promesa a Abraham en Génesis 2 hasta hace 2000 años, el apóstol nos va a mostrar que la humanidad estaba en un estado de niñez para disfrutar la bendición que le había dado en la simiente a todas las naciones, y nos va a mostrar quién es ese esclavo o quién es ese tutor o ese curador, porque por lo general en el contexto de derecho que estaba hablando Pablo, el que ejercía esa tutoría y esa curaduría eran esclavos que estaban al servicio para hacer algunas funciones dentro de los hogares o dentro de la sociedad como tal. Entonces, ahora Pablo va a decir, y mire que él se incluye: así también nosotros, como ese niño, como esa niña, que son herederos y señores de todo, pero no pueden disfrutar hasta que se cumpla la condición, hasta que se cumpla la mayoría de edad. Así también, recuerden que repito mucho, no porque dudo de la capacidad de comprensión de ustedes, sino que dudo de la explicación por parte mía. Además, en aras de los que vayan a escuchar esto más adelante a través de las grabaciones. Así también nosotros, dice Pablo, y se incluye, porque recuerden que si alguien conoce la ley, es este señor Pablo. Ya nos dijo todo su trasegar anterior a Cristo Jesús, cuando él no creía que Jesús era el Cristo. Así también nosotros, se está refiriendo a los judíos que estaban bajo la ley. Los judíos tenían la ley. Los gentiles teníamos unas creencias. No eran ley, eran unos rudimentos humanos, vamos a ver ahorita más adelante, pero al fin y al cabo también teníamos algunas cosas que nos frenaban. Pero tanto para los judíos como para los gentiles son humanidad en periodo de niñez. Pueden ser herederos de todo, pero no se ha cumplido la condición. Entonces, él empieza por los judíos bajo la ley y va a seguir con los gentiles bajo los rudimentos del mundo. Pablo entonces se identifica con los gentiles al igual que con los judíos, porque ambos eran pecadores. Pero para demostrarle que eran pecadores necesitaban un ayo llamado la ley que les mostrara lo pecaminoso que era el pecado y la cantidad de conductas que eran pecaminosas. Entonces, él se identifica con ellos porque él les está hablando a ellos como un padre. Recuerden, aunque los de Galacia estaban muy próximos a despistarse completamente si se dejaban circuncidar por aquellos judaizantes que creían entender el antiguo pacto y no entendían nada, y mucho menos iban a entender el nuevo, porque para eso había que nacer de nuevo y renovar mente. Entonces él se identifica con ellos porque le está explicando a unos hijos que está volviendo prácticamente a parir, porque ellos como que no se habían dado cuenta de lo que tenían. Les dice: estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es decir, el pecado mantuvo al ser humano sujeto a esclavitud, y para los judíos era evidente esa esclavitud por la ley que les demostraba que eran pecadores y que eran dignos de muerte. Y los gentiles que no teníamos ley, teníamos cierto grado de conciencia y también algunos rudimentos sociales y hasta de dioses paganos muchas veces, que nos hacían pensar también en lo malo que cometíamos, porque al fin y al cabo tanto judíos como gentiles tenían una cosa llamada conciencia, y la conciencia a uno le dice cuando las cosas no son por ahí, aunque las haga
y quiera tapar eso después con tierrita, uno sabe que eso no estuvo bien. Y aquí viene: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo señalado por el Padre Celestial para que llegara la simiente, que es Cristo Jesús, él ya lo explicó en el anterior capítulo, y ese tiempo, ese cumplimiento espaciotemporal fue hace 2000 años. Pablo lo expresa de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre, envió ¿a quién? A su Hijo, que ya sabemos que su Hijo es el Cristo, y que ya sabemos que el Cristo es la simiente, y que ya sabemos que ese Cristo y esa simiente es Jesús. ¿Por qué? Por la fe. La fe es la que nos hace entender todo eso. Y la fe no es una fe ciega, ha sido una fe bien explicadita a través de cada una de las cartas que hemos abierto y a través de cada una de las cartas que hemos digerido. ¿Dónde podemos encontrar eso? El Señor Jesús, escuche bien, no empezó a existir hace 2000 años. Lo que la Escritura me dice es que el Señor Jesús, que es el Cristo, existía con el Padre. Juan capítulo 1 dice: en el principio era, digámoslo así, era el Cristo, y el Cristo estaba con Dios, y el Cristo era Dios, gozaba de su misma naturaleza. Entonces, eso se llama preexistencia. El Cristo, el Señor, Dios, el Hijo, existe desde la eternidad hasta la eternidad. Él no fue creado, Él existe. Pero en el 3:16 de Juan, recordemos: porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan el Bautista, en el capítulo 1 de Juan el Evangelista, nos dice que ese verbo es el que llegó a este planeta. Llegó a este planeta. Entonces, ese Hijo preexistente viene cuando se cumple el tiempo señalado por el Padre. Miren qué bonito esto. El Señor Jesús dice en Mateo 24, con respecto a su retorno por segunda vez, que el día y la hora nadie ¿qué? Solo lo sabe ¿quién? El Padre. De igual manera, este primer advenimiento estaba en la potestad del Padre. Dios envía a su Hijo. ¿Y cómo lo envía? Mire que Él no lo puso ahí ya de una vez de 33 años. Claro que Dios lo pudo haber hecho. Para Dios no hay nada no hay nada imposible. Entonces, para ahorrarse todo ese intríngulis del nacimiento y todas estas cosas, lo podía haber puesto 2 horas antes de la crucifixión, para que eso fuera rapidito. Sin embargo, no fue así. Con razón le dice Pablo a uno de los gobernantes en Hechos que todo esto que estamos hablando no se hizo en ningún rincón. En primer lugar, lo hace nacer de mujer. Recuerden que el Señor Jesús es colocado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Nace de mujer, mas no de hombre. Entonces, una vez nace de mujer, nació normalmente. Pero entonces el Señor Jesús vino a este planeta en un hogar paisa, pregunto. ¿En un hogar qué? Judío, muy bien, judío. Entonces nació normalmente en una casa de judíos. Al nacer de mujer en una casa de judíos, nació automáticamente ¿bajo qué? Bajo la ley de Moisés. O sea, de facto quedó bajo la ley. De una, lo circuncidaron al 8º día. Subía cada año a celebrar la fiesta nacional de los judíos con todos ellos. Recuerden que por allá pegó una perdida. Crecía, según Lucas, hasta la edad de 33 años, que empezó su ministerio, Lucas 3:23. Esa fue su interín. De ahí allá cada año, de ahí allá cada año, porque creció bajo ese pueblo, en ese pueblo. Era de la tribu de Judá. Todo eso ya lo conocemos, podemos avanzar nosotros. Y nació bajo la ley. Ahora, ¿para qué nace bajo la ley? Aquí viene algo interesante. Él necesitaba nacer bajo la ley. Yo no sé si tengamos sí la tenemos, la madurez, donde el Señor Jesús me nazca entre los gentiles, que podía haberlo hecho o no, porque Él es Dios. ¿Qué pasa? ¿Quiénes quedan por fuera?
¿Por qué? Porque ellos no iban a aceptar a nadie. En fin, después hablamos de eso. Y nacido bajo la ley. Ahora, ¿por qué nace bajo la ley? Mire qué interesante. Para que redimiese a los que estaban bajo ¿qué? Bajo la ley. Aquí estoy. Estaban bajo la ley, sometidos a ella y eran esclavos del pecado, y esa ley les había demostrado que eran pecadores y por eso tenían que ir cada año a hacer sacrificio por sus pecados, por los del sacerdote, por los del sumo sacerdote y por los del pueblo, año tras año, año tras año. ¿Eso que les está diciendo? Son pecadores, cometen pecados, por eso necesitan derramar sangre de animales inocentes. Eso les cubrirá los pecados, pero no se los quita hasta que viniese el cumplimiento del tiempo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Lo que va a decir Pablo a continuación es muy fuerte para un judío, empezando por él. Pablo sabía que tenía la etnia judía y ellos se confesaban a sí mismos hijos de Abraham, seguidores de Moisés. Pero lo que Pablo va a decir ahora es que él no fue hijo sino hasta que recibió la adopción que se daba en Cristo Jesús. Pero como se está aplicando a gentiles, él tiene que amalgamar las dos cosas, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, mire que él se incluye todavía, la adopción de hijos. No solamente Pablo me está diciendo que Dios, el Señor Jesús nació bajo la ley y por lo tanto puede redimir a los que estaban bajo la ley, sino que ahora le está diciendo a los gentiles que también puede redimir a los gentiles. Desde esa posición lo puede hacer. Él llega a los gentiles que estábamos por fuera del pacto mosaico. En el Evangelio de Juan uno encuentra unos apuntes muy interesantes. El Evangelio de Juan fue escrito por un judío, para judíos, pero tiene unos versículos para los gentiles. Por ejemplo, dice en el capítulo 10 que él tiene otras ovejas que no son de ese redil. Se estaba refiriendo a nosotros. Y llegó a los gentiles que estábamos por fuera del pacto mosaico. Ahora, ¿cómo lo hace? Si yo no soy hijo que en lo natural, que nace en este hogar, este papá y esta mamá o esta persona a mí me puede ¿qué? Hacer su hijo. ¿Y cómo me hace su hijo? ¿A través de cuál figura? De la adopción. Una vez soy adoptado, tengo iguales derechos que el que nació en ese lugar, de su propia sangre. Ya en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos nos explicó más a fondo Pablo lo de la adopción de los gentiles, pero que tengamos mucho cuidado en no enorgullecer de eso, porque recuerden que el orgullo es algo que Dios lo agita. Entonces, mediante esa figura de adopción nos hace plenamente hijos de Dios. Ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 dice: a cuantos le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mire, Él envía a su unigénito y a través de todo lo que el Señor Jesús hace es que somos adoptados, tanto los judíos que estaban por el antiguo pacto y los gentiles que estábamos despactados. Bien, entonces, ¿qué hace Efesios capítulo 2? Me dice que aquí está el pueblo gentil y aquí está el pueblo judío, pero resulta que aquí va a surgir un nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo lo van a conformar los que de los judíos crean en Cristo Jesús por la fe para ser adoptados hijos de Dios, y los que de los gentiles crean en Cristo Jesús por la fe, y de los dos hace un solo pueblo, donde ya no hay judío, ni griego, varón, ni mujer, esclavo, ni libre, etcétera, etcétera. Entonces, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Ahora me dice, ¿ya somos hijos? Sí, está claro, somos hijos. Por cuanto ahora somos hijos, ¿cómo se va a sellar ese pacto que Dios hizo con Abraham? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay un lenguaje, un pseudo lenguaje de pactitis en el imaginario del pueblo cristiano. Aquí, cuando me está hablando de pactos, estamos hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto, y estamos hablando del pacto que Dios hizo con Abraham y que nos califica para ser hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces dice: y por cuanto sois hijos,
Aquí hay una declaración general. ¿Quiénes son hijos? Todos los que crean en ¿quién? En Cristo Jesús. Pero ahí es donde viene lo de uno a uno. Esa apropiación personal, ese encuentro personal con este pacto que ha sido dado en Cristo Jesús, me lo refrenda la presencia de Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa declaración general de que somos hijos, yo me la debo apropiar de una manera individual, de que soy hijo, y me la certifica un sello, usaremos esa palabra, y es el Espíritu Santo, para usar esa palabra que está en la Escritura. Fuimos sellados con la presencia del Espíritu Santo. Lo que nos hace salvos es eso. Lo otro son más como formalismos que hay que hacer, pero realmente esto es lo que vale la pena. Ahora, y por cuanto sois hijos, miren la responsabilidad, pero también la plena alegría. ¿Qué hace el Padre? ¿El Padre envía al Hijo o no? ¿Aló? ¿El Padre envía al Hijo o no? Ahora, el Padre envía al Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan dice el Señor Jesús: les conviene que yo me vaya, porque así rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. O sea, la labor mía ya está cumplida, ya lo realicé todo. ¿Recuerdan la última frase en la cruz del Calvario? Consumado. Muy bien. Esa labor del Señor Jesús ya fue hecha. Ahora hay una labor de sello que viene por la obra del Espíritu Santo, que es el que está aquí entre nosotros, hablándonos todo, lo del Padre y lo del Hijo. De manera que dice que Dios envió a vuestros ¿qué? ¿A vuestros qué? Cierto, lo que hay es una renovación de mente y un cambio de mente. Entonces no nos dejemos engañar nuevamente por la palabra corazón, como vemos tan Hello Kitty, pero aquí realmente lo que Dios hace es enviar a nuestras mentes nuevas su Espíritu. Ahí podemos entender, póngase como tareita a leer esta noche en casa 1 Corintios capítulo 2, y va a encontrar que dice que las profundidades de Dios solo las conoce el Espíritu con mayúscula, como así conocemos las profundidades humanas a través del Espíritu humano. De manera que el Espíritu toma de las profundidades del Padre y nos lo revela a nosotros, que ahora tenemos la mente de ¿quién? Mire cómo todo empieza a tomar forma. Entonces, esto es lo que nos hace hijos. El sello que nos refrenda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos conforma a la nueva a semejanza de Cristo, dándonos la posibilidad de una nueva naturaleza que no teníamos. Ahí es donde viene nuevamente. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu Santo, para hacernos hijos e hijas con mentalidad del Padre, porque somos nuevas criaturas, y porque ahora ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos hace partícipes de un lenguaje familiar que nos hace clamar Abba Padre, Abba Padre. Entendamos este Abba Padre como ese lenguaje íntimo, cariñoso, que solo se da entre el hijo y el papá. Ese ágape perfecto que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora está entre nosotros y nos da esta palabra hermosa, Abba. Es el lenguaje de la familia de Dios. Abba es más como un gemido de profundo, pero profundo amor, de un padre amoroso, de un hijo amado por el padre y de un padre que se deshace en amor por el hijo. Esa intimidad. Usted me dirá: John, pero es que yo soy, ¿cómo es que llamamos? Lo de Yolanda de Río, la hija de nadie, el hijo de nadie. ¿Cómo me va a imaginar eso? Usted no necesita eso. ¿Sabe por qué no necesita eso? Porque cuando usted creyó en Cristo Jesús, ¿qué le pasó? Se murió. Un muerto no necesita sanidad interior. ¿Un muerto qué necesita ser? Sepultado, enterrado. Y una vez enterrado, resucito. Y si resucito, soy completamente nuevo. O sea que yo ya en este caminar nuevo no puedo andar con las taras de me clavaban a la cama. No, usted no puede seguir con eso.
O no puede seguir tampoco, ojo, que tuve un buen papá, una buena mamá, excelente, espléndido, le digo pues, ahí todo el día. No, esa imagen tampoco nos sirve. La que nosotros necesitamos tener ahora, porque estaríamos circunscribiendo esto a un contexto netamente humano y no se puede, es que el Espíritu Santo que está en nosotros nos enseña a clamar Abba Padre, como clama el Hijo, que es el Señor Jesús, en la intimidad con el Padre. Esa cosa usted y yo no la conocíamos por buen papá o buena mamá, o peor papá o peor mamá que hayamos tenido. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que de una vez tiremos por el piso toda esa vaina de los cursos de sanémonos de las memorias pasadas. A las memorias, literalmente, bíblicamente mostrado, murieron. Ahora somos unas nuevas criaturas con una mente ¿qué? Nueva, que tenemos que renovar día a día con esto, el cual clama Abba Padre. Muy bien. Entonces Pablo se queda mirando un ratito a los gentiles de Galacia a ver cómo reaccionan. Los ve bien, asimilando. Claro, él los había parido bien, es que les había explicado bien la cosa. Ahora estos judaizantes es que lo estaban enredando. Y les dice, y ahora empieza con nuestras responsabilidades, y dice: así que ya no eres ¿qué? Esclavo, sino ¿qué? Hijo. Pasé de esclavo a heredero. Esto es maravilloso, es sublime. Y lo que estos judaizantes querían eran ahora tomar a estos hijos de Dios y hacerlos ¿qué? Esclavos, de herederos a esclavos, pasarlos otra vez al ayo, que había cumplido ya su función, porque el tiempo del Padre ya había llegado al enviar a su Hijo, en Gálatas capítulo 4, que nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los esclavos judíos y para redimir a los esclavos gentiles. ¿De qué? Del pecado y de su naturaleza y de sus obras de la carne, porque en Cristo Jesús ya eran nuevas criaturas. Entonces ahora me dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y tremendo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Porque es que a nosotros nos adoptaron. Nosotros no éramos hijos, pero ahora sí somos hijos. Le dice Pablo a los judíos cristianos y a los judíos y a los gentiles cristianos. De manera que esta ecuación ya la sabemos, esta operación. El Señor Jesús es hijo del Padre, ¿o no? Muy bien. Por lo tanto, Él es el heredero, ¿o no? Si Él me ha adoptado, nos ha adoptado, ahora somos hermanos ¿de quién? Del heredero. Por lo tanto, también somos hijos ¿de quién? De Dios. Así que todo lo que a Jesús le pertenece, ahora a nosotros ¿qué? Nos pertenece. Y aquí no estamos ante la presencia de un hermano mayor así que nos mira como de sesgo. No, Él nos demostró su perfecto amor al venir a hacer la voluntad del Padre. Él está pleno, lleno de dicha de poder. Miren que una vez Él ha edificado a sus discípulos, les dice: vea, es que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, estoy cansado de ver eso vacío, llevo la eternidad viendo eso vacío, voy a ir a prepararles morada a cada uno de ustedes, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes ¿qué? Estén. El Señor Jesús nos llegó allá al Padre a decirle: ahí está esa gente que usted quería. No, ahí está esta gente que nosotros queríamos y que yo gané para ti, para darte gusto a ti, Padre. Estoy tan feliz. ¿Y qué viniste a hacer? A prepararles las moradas. Ay, me hace un favor, como eso allá es una balacera tremenda esa humanidad después de que cayó. Podemos mandar al Espíritu Santo, usted puede mandar al Espíritu Santo para que los siga defendiendo del mundo, así como yo los defendí del mundo mientras estuve con ellos. Eso es lo que nosotros dice. El Señor Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario ¿qué? Estar. Entonces nosotros tenemos que trasladarnos a lo que es la mente del Hijo con mentalidad de Padre, para podernos ocupar en los negocios de nuestro Padre. Los negocios de nuestro Padre, empecemos, son la resurrección, son el nuevo cuerpo, son la nueva Jerusalén, son los nuevos tiempos, es la vida eterna, es todo lo que usted y yo conocemos. Por eso es que la mente anterior no nos sirve, porque la mente anterior a nosotros, la mente del que murió estaba ocupada en los lazos familiares, en los lazos terrenales, en los business de acá, todas esas cosas. Pero lo que nosotros necesitamos es ocuparnos en los negocios de nuestro Padre. Y para poder ocuparnos en los negocios de nuestro Padre, necesitamos entender qué es lo que a nuestro Padre le interesa y qué es lo que le ocupa a Él la vida. Y para hacer eso necesitamos renovar el entendimiento, para llenar esta nueva mente que tenemos, que es la mente de Cristo, renovándola para saber
cómo piensa y así pensar también nosotros. Pastor, ¿puede clarificar un poco sobre la mentalidad de hijo con respecto a la mentalidad de padre? Claro, claro, pastora. Sí, desde luego. Con un ejemplo puede ser, sí. Muy bien. Entonces, resulta que ahora todos somos hijos de Dios, pero podemos seguir en esto con la mentalidad de hijo. Un hijo piensa como hijo, no piensa como padre. Hijo o hija, estoy siendo genérico. Veámoslo con este ejemplo. El Señor Jesús es hijo de Dios, pero tiene la mentalidad del Padre. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, podemos parafrasearlo y decir, este es mi Hijo amado y piensa como yo. Entonces, mire cómo piensa un hijo de Dios con mentalidad de padre, no de hijo solamente. El Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, Señor, me vas a negar. Pero un hijo con mentalidad de hijo diría, qué decepcionada me vas a meter, hombre. Yo que te he dedicado un buen porcentaje de mi vida, te formé en el vientre de tu madre, te escogí en Marcos 3:14, te llamé de primero, te llené esa barca de peces después de que me la prestaste, te llamé a ser pescador de hombres, te he aguantado todo lo que has hecho y me vas a negar. No voy a quedar como tan destruido, yo no quiero, hasta aquí llegamos, puede que eso se arregle, pero yo no quiero caminar más contigo, ¿cierto? Así funcionaría más o menos un hijo con mentalidad de hijo, inclusive entre nosotros los creyentes. Entre nosotros los creyentes que no aguantamos decepciones de otros o metidas de patas de otros o ofensas de otros, porque somos hijos pero tenemos mentalidad de ¿qué? De hijo, pero un hijo con mentalidad de padre le dice Pedro, pero hagamos algo. Como yo sé que usted ora poquito, se queda dormido, yo ya oré por usted ante el Padre para que su fe no falte, y cuando vuelva después de todo eso, que va a ser muy duro para usted, ¿cierto? Mire que no está diciendo tan duro para mí, que fue el que negó, sí. No, él está diciendo, va a ser tan duro para usted, para que su fe no falte, y cuando usted regrese, confirme a sus hermanos. Eso es un hijo con mentalidad de padre. Así Pedro no tenga mentalidad de padre siendo hijo, porque le dice, no, yo no, ante esa cosa, él le dice, yo no te negaré, todos te negarán, menos yo. Y preciso, cuando el gallo canta 2 veces, Pedro lo ha negado 3. Y está en el patio del sumo sacerdote. Cuando el gallo canta, uno de los evangelios dice que la mirada de Jesús se cruzó con la de Pedro, ¿sí? Y Pedro empezó a llorar amargamente. Usted no ve al Señor Jesús que tiene mentalidad de padre diciendo, ¿sí o no? O como la mamá le dice a uno, ¿vio? ¿Se lo qué? Nada, tranquilo, él ya viene. ¿Por qué? Él tiene mentalidad. ¿Está bien así, pastora? Sí, así también. También me lo sé con Tomás, con señora. Sí, claro, es que hablábamos con la pastora de esto. Mira, Pedro, que tiene mentalidad de hijo y es autosuficiente, porque un hijo no es para no tener la cédula para gozarse de la herencia, ¿cierto? Le dice, yo no tengo, pero esto lo hablábamos ¿con quién? Con Junior y Carolina hablábamos en estos días de este asunto, que uno muchas veces podría, unos todos reaccionamos como Pedro, pero ¿qué tal si Pedro en ese día hubiera dicho, ay no señor, lo voy a negar, si usted lo dice así es porque usted es el Hijo de Dios? No acaba de decir por ahí pues que es el Hijo del Dios viviente y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Dígame, ¿cómo hago para no negarlo? Sí, dígame, para no ir a esa reunión, yo me hago el bobo ese día y no voy, o me quedo dormido, o alguna cosa. No, él piensa con mentalidad de hijo autosuficiente y sigue y ¡pum! Contra ese muro. Nos referíamos a eso, mi pastora. Otra de las cosas que me enseñaba la pastora es que en la relación del hijo con el padre, nos estamos adelantando a todo lo del viernes, pastorcita. Entonces, vamos a ver el viernes, algo hacemos. Entonces, el asunto que es que un hijo tiene que estar muy rayado, el hijo, para estarle diciendo todo el día al papá y a la mamá, papá, usted es mi papá.
El hijo se sabe qué. Hijo. Y el padre no tiene que estar diciéndole al hijo, acuérdate pues que usted es mi hijo. Sí, pilas pues, que se salga por la puerta de la casa. No. Hay tal identidad y tal compenetración. El Señor Jesús jamás olvidó que era el hijo del Padre, y el Padre jamás olvidó que era el Padre del Hijo, porque tenían la misma mentalidad, eso es lo que quieren. Bueno, entonces dice, Pastor, sí, claro. entonces aquí ya en este versículo, ya el que era niño ya también creció. Es que, escuche, mira lo interesante acá, mi amiga. Pablo nos está mostrando la relación de Dios con la humanidad. Toda la humanidad es niña, está bajo ayos hasta que llegue Cristo. Una vez ha llegado Cristo, se supone que la humanidad ya es suficientemente madura para recibir la llegada de la simiente que es el Cristo, que es el Señor Jesús. Entonces, sí, claro, se supone que ahora somos maduros por nosotros mismos. No, por las leyes o rudimentos que teníamos. No, por la llegada de ¿quién? Que nos viene a traer cómo es la relación con el Padre. Y ahora, quien nos ayuda a madurar, o quien nos hace madurar mejor, desde luego con toda nuestra participación, es la persona del Espíritu Santo. Entonces, a eso se refiere. Ya no tenemos derecho a seguirnos comportando como niños, porque inclusive el ayo, que era la ley, y los rudimentos del mundo para los gentiles ya cumplieron su objetivo. Pero el asunto es que hay gente que quiere seguir entre los judíos viviendo en el antiguo pacto de Moisés, y entre los gentiles viviendo sin Cristo y sin Dios. Cuando Él ya vino, la humanidad ya no tiene disculpa. Allá vamos algo, en estos días hablando con Alejandro, si mal no estoy. Recuerden que nosotros, en el Evangelio de Juan encontramos, capítulo 16, y el Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia y de ¿qué? Y de juicio. Mire qué interesante es. Eso quedaría para lucubrar mucho si el Señor Jesús a continuación hubiera dado la explicación, porque a renglón seguido dice, de pecado porque no creyeron en ¿quién? En mí. Mire qué interesante. Él no está diciendo que el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, de adulterios, fornicaciones, robos, envidias y todas las cosas, porque ya tenemos un ayo que nos convence de eso, la ley de Moisés. Como si eso fuera poco, uno decirle a ese ayo, no me sirve, no me interesa, le pegamos a lo máximo de pecado si ahora decimos no creemos en Cristo Jesús. Ese es el pecado de la humanidad más teso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a convencernos de que Jesús es precisamente la solución a todo eso en lo que el ayo nos tenía. Y ahora le decimos, como dicen en todo el Evangelio de Juan los judíos, usted no es, lo matan, fíjense pues que lo matan. Entonces les dice, de pecado por cuanto no qué. Bien, entonces hay madurez. ¿Por qué? Porque ya tenemos acceso a todo esto, no lo teníamos antes. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, un esclavo es eso, un gobernado. Él acaba de decir que el hijo, así sea hijo, mientras es menor de edad, es igual a un esclavo, porque está bajo tutores. Pero un hijo recibe toda la provisión del Padre Eterno. Pero toda provisión del Padre Eterno ha sido asignada en una persona llamada Jesucristo. Y esa ratificación de todo lo que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús la da el Espíritu Santo en la vida de aquel que cree. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, tesoros de los que hablamos de parte de Dios para una humanidad madura, fueron entregadas a la simiente allá cuando Dios le hace la promesa a Abraham en Génesis 12, y a los que en ella ponen su fe. No hay de otra. Punto. Eso es lo único que Dios quiere. Pero como ya Pablo nos habló un poquito del asunto de los judíos, ahora él quiere ilustrarnos un poco a los gentiles, porque ya hemos hablado mucho de la ley. Entonces uno puede poner a pensar, bueno, ¿y yo en qué andaba entonces? Si no era judío, pues sí, ahora llegó esta cosa de la circuncisión, estaba medio tentado a circuncidarme, pero entonces ¿dónde andaba yo? A pesar de que ya me dijo que soy heredero
por la fe de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, no por la circuncisión. Es más, la circuncisión fue la que vino a ratificar la fe que Abraham tuvo y que pactó con Dios. Entonces, nos dice a los gentiles, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, porque los gentiles no conocíamos a Dios, éramos ignorantes en cuanto a la existencia del verdadero Dios. Es más, nosotros que venimos de una tradición religiosa en la que, entre comillas, se habla de Jesús, se habla de María, se habla de José, se habla de los ángeles, de las 11,000 virgen, toda esa gente, somos ignorantes hasta que no tenemos ese encuentro uno a uno con Dios, ese nuevo nacimiento, porque ese nuevo nacimiento nos entra en la relación con el verdadero Dios, no con religiones. Y esa renovación del entendimiento nos lleva a descubrir que el Jesús en el que creíamos no es el Jesús de la Biblia, era un Jesús religioso. Por eso es que muchas veces nosotros entramos en este caminar, pero como venimos de la tradición, pensamos que conocemos a Jesús y conocemos al Padre y conocemos al Espíritu Santo y a sus ángeles, pero no es así. Realmente los entramos a conocer cuando por la guianza del Espíritu Santo nos empezamos a alimentar de la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le dice a los gentiles de aquella época, recuerden, la religión tradicional que tú y yo conocemos empezó a partir del siglo III. Nos sirve ahora muchísimo, pero él se estaba refiriendo a ellos, que también vivían en su paganismo y en sus tradiciones religiosas. Éramos ignorantes, los gentiles, de la existencia del verdadero Dios. Por eso Pablo le dice a los gentiles en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son ¿qué? Dios. Esto aquí tiene mucho poder, porque ¿quién sí es Dios por naturaleza? ¿Quién sí es Dios por naturaleza? Empecemos, ¿quién? El Padre. ¿Quién más es Dios por naturaleza? El Espíritu Santo. ¿Quién más es Dios por naturaleza? ¿Quién más? Nadie más. Por lo tanto, los dioses a los que los gentiles servíamos, a esos dioses con D pequeña, que no son dioses porque no tienen la naturaleza de ¿qué? De Dios. Entonces vivíamos en un engaño. Aquellos estaban bajo la esclavitud de los rudimentos de la ley, nosotros estábamos bajo la esclavitud de los rudimentos del mundo. Servíamos a dioses paganos, éramos gentiles paganos, pero hasta los tuétanos. Ahí uno sí puede entender a Pablo cuando le dice a Pedro, nosotros no somos pecadores de entre los gentiles, porque nosotros estábamos, créame, ya de por sí es una gran misericordia la de Dios salvar a la humanidad, pero es una gran misericordia habernos salvado a nosotros, porque sí estábamos totalmente. Más ahora, mire que Pablo está hablando en pasado, ciertamente en otro tiempo servíais, le está hablando a los de Galacia. Bueno, pellizquense, ustedes eran eso, ya no lo son, no conocían a Dios, pero ahora les dice, más ahora conociendo a Dios. Ahora, ¿por qué conocimos a Dios? Porque el versículo preferido tuyo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el verdadero Dios, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esos gentiles, la situación actual de ellos era de conocimiento. Al permitir siquiera la idea a aquellos judaizantes de circuncidarlos, estaban echando por la borda todo esto. Estaban como diciendo, no conocemos nada, no sabemos nada de Dios. Entonces, más ahora conociendo a Dios, y Pablo aclara porque puede quedarle a uno algo de orgullo. Recuerden que uno dice, cuando yo llegué a los pies del Señor, eso suena bonito, ¿cierto? Pero es un total... Entonces Pablo aclara, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, pongámoslo mejor así. El Dios, mire que esto Pablo lo dice en Romanos, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene que misericordia. Vea, hay gente metida en religiones, aún en los pasillos de congregaciones cristianas, queriendo conocer a Dios y no han podido, porque el conocer a Dios es un acto de misericordia, el revelarnos a Cristo,
que Cristo nos revele al Padre y que el Espíritu Santo nos lo revele a los tres, eso es un acto de soberanía tremenda. Este versiculito en esta parte nos debe recordar, para que no olvidemos, que Dios es el propiciador de nuestro encuentro con Él. No podemos reclamar ni un solo granito, miligramo de poder humano para haber llegado a Dios. Bueno, o más bien siendo conocidos por Dios. Y ahora sí viene y les dice, casi que lo podemos ver a Pablo diciendo: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? En paisa, ¿cómo se les ocurre? En bogotano, ¿qué les pasa? Sí, ¿en qué están pensando? Pero por favor, sean rudimentos entonces de la ley para los judíos que querían judaizar y volverse a la ley, o para los débiles gentiles que se querían dejar judaizar, y eran débiles y pobres en todo sentido, esos rudimentos, porque la ley era débil, no porque no fuera fuerte, sino que la ley era débil porque no fue dada para dar salvación. Y los rudimentos de los gentiles, sirviendo a dioses que por naturaleza no eran dioses, en medio de su paganismo, sí que menos, más débiles todavía. Por eso el Señor Jesús le dice a uno de sus discípulos en un acto, dice: no es con espada, Dios le dice a la humanidad, no es con espada ni con ejército, sino por mi santo ¿qué? Espíritu. Hay un poder tremendo ahí que tal vez podamos ver más adelante si Dios nos lo permite. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Esclavos otra vez? Esto era inconcebible para Pablo. Y si los Gálatas estaban leyendo esta carta con atención, como lo estamos haciendo usted y yo, podemos llegar a la conclusión que ellos deberían haber llegado. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo, verdad? ¿Cuándo fue que nos... La palabra que usaste era cuando empieza el capítulo 3, ¿quién nos hechizó? ¿Sí es el que empieza así, cierto? Y hechizo ahí es como estar bajo un alucinógeno, bajo una droga. Hechizo ahí es fármaco, es como de droga, pero no una droga que nos alivia, sino una droga que nos alucina, que nos desvía. Así son estas falsas doctrinas. Alucinan a la gente, la hechizan, la apartan del verdadero camino, les pintan pajaritos en el aire y se los creen. Es terrible esto. Y les da algunos ejemplos de los rudimentos a los que habían vuelto. Habían empezado por ahí, pero recuerden que estos judaizantes los querían engañar. Estos judaizantes decían: circuncídense, solo guardamos unos días de fiesta, algunos meses que tenemos nosotros allá, ciertos tiempos como las fiestas de enramadas y todas esas cosas, y dedicamos algunos años como los de jubileo, etcétera. Pero lo que realmente les estaban dejando decir era que el que se circuncidaba estaba obligado a guardar ¿qué? Toda la ley. Y si empezaban a guardar toda la ley era cambiarse de pacto. Por lo tanto, más adelante les va a decir: de la gracia habéis caído. O sea, no ni siquiera les dice habéis pasado de la gracia a Moisés, sino de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque solo le citó Pablo algunos rudimentos de la ley a los que querían volver, si es que tal vez ya no los estaban guardando. Usted puede encontrar entre los pasillos de las congregaciones algunos cristianos muy sospechosos que ni siquiera se han dado cuenta que los capturaron y les circuncidaron el corazón nuevamente, y andan por ahí a ver, ¿cuándo hacemos la fiesta de los tabernáculos? Mira, ¿cuándo es la de las enramadas? ¿Y cuándo hacemos lo del pan ácimo? Entonces, empiezan con todas las cosas y no se dan cuenta que lo que están es hechizados y los están llevando allá y terminan en unas desviaciones impresionantes. Entonces Pablo, quiero empezar a terminar con esto, dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo que todo ese tiempo que les dediqué se haya perdido, que todo lo que ustedes sufrieron y lo que yo sufrí se haya perdido. Por eso él dice: me temo que se puedan desviar de la verdad. ¡Ey!
despierten, es lo que les está diciendo. Bien, dejemos ahí por ahora. Dejemos ahí por ahora. Sí, suficiente. El viernes, cuando hablemos de lo que la pastora nos lleva a hablar, ustedes se hacen como si no lo hubieran oído, ¿vale? Padre, te damos gracias por toda la bondad que has tenido con nosotros al permitirnos, Señor, bebernos tu palabra, comerla, morderla, tragarla, digerirla. Y gracias por permitirnos también, por pura misericordia, que nos traes desde los lugares más diferentes a cada uno, de sus trabajos, de sus obligaciones, en medio del cansancio de la labor del día, a renovar entendimiento, Señor, porque esto es para vida eterna. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén, amén y amén.